Dios les bendiga. Amigos, estamos en los últimos días, como en el tiempo de Noé. Estamos viviendo un tiempo de perversidad, un tiempo de desorden, un tiempo donde hay una ceguera espiritual. La palabra de Dios nos está avisando que estamos en los últimos días. La palabra de Dios nos está avisando, hermano, que el tiempo se agota, que el tiempo de la gracia en este mundo está llegando a su fin. Con las cosas de Dios, hermano, no se puede jugar. No juegues al cristianismo con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Arregla tu vida delante de Dios. La salvación está en juego. Arregla tu vida, querido hermano. Tú tienes que ponerte en cuentas con el Señor. Arregla el desorden que hay en tu corazón, en tu vida. Ponte a cuentas con el Señor, porque tu salvación está en juego. No juegues con las cosas de Dios. No ponga un pie en la iglesia y el otro en el mundo. No seas una persona de doble ánimo. Tienes que ser una persona constante en las cosas del Señor, porque tu salvación está en juego. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Se han levantado, hermanos, se han levantado falsos maestros a pervertir la palabra de Dios, a adulterar la palabra de Dios, a predicar conforme como ellos quieren predicar y no conforme como está escrito. Dice la poderosa palabra de Dios en el libro de Pedro, Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que les da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si alguno quiere predicar, que predique, pero conforme como están escritos en la palabra del Señor. No adultere la palabra de Dios. No coloque palabras que venga de la boca del hombre. No coloque palabras que te convenga a ti. Predica conforme como está escrito. Por eso que debemos organizarnos y arreglar nuestra vida para presentarnos delante del Señor como obrero aprobado. Presentarnos delante del Señor como obrero aprobado. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. Tú fuiste lavado con la poderosa sangre de Jesucristo. No manches el templo del Señor. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú tienes que permanecer intacto, sin mancha, sin arruga, en santidad, porque en ti mora el poder de Dios. Por eso que no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. De nada te sirve ser un ministro y hablar de la palabra cuando no le vives tú mismo. De nada te sirve ser un ministro y predicar la palabra cuando tú no la estás viviendo, cuando tienes un desorden. No te has puesto en cuenta con el Señor. Hoy en día vemos ministros que hablan mal de otro ministro. Ministros que le levantan falso testimonio a otro ministro.
Dice la palabra de Dios en Mateo 24:35. 24:35 dice la palabra de Dios, hermano. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra van a pasar, hermano, pero la palabra de Dios permanece. Y aquel que viva la palabra de Dios va a permanecer. Todo lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios va a desvanecer, va a desaparecer. Por eso, querido hermano, arrepiéntate de lo que estás haciendo y vuelva a los caminos del Señor. Porque la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no vienes a mí. Jesucristo es el camino. Dice la palabra de Dios, hermano, en Jeremías 23, versículos 2, 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros las dispersáis mis ovejas y las espantáis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hay pastores, ministros del Señor, ustedes que han herido a las almas, ustedes que han maltratado a las ovejas, ustedes que han exprimido a la iglesia, arrepiéntense, arregla tu vida con Dios, preséntate como obrero aprobado delante del Señor, porque Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Dios no va a tener por inocente al culpable. Hay de aquellos que han dispersado las ovejas. Hay de aquellos que han lastimado las ovejas. Hoy en día la iglesia está viviendo una vida desordenada, una vida depravada ante los ojos de Dios. Hoy la iglesia está viviendo un desorden. Hoy la iglesia, hermano, está corrompida. Porque se han levantado falsos predicadores. Predicadores que han comenzado a hacer un daño dentro del templo de Dios. Y el Señor va a comenzar a hacer una limpieza desde el templo. El Señor va a comenzar a hacer una limpieza, hermano, desde el púlpito. Y hay de aquel que la justicia divina lo consiga manchado o sucio. Hay de aquel, porque dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte santo? Los limpios de mano y puros de corazón. Hay de aquel que esté al frente de un ministerio. Hay de aquel que esté al frente de una obra y esté haciendo el trabajo mal. Esté haciendo el trabajo mal delante de los ojos de Dios. Ay, que Dios tenga misericordia, porque van a entregar cuenta. Ustedes van a entregar cuenta por el daño que han hecho. Dice la poderosa palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Dice en el capítulo 4, versículo 6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo aquel que es de Dios, su palabra oye. Todo aquel que es de Dios, su palabra la vive. Todo aquel que es de Dios se mantiene en la brecha, parado en la roca. Aunque venga tormenta,
aunque venga tempestades, aunque se levante un Goliat delante de él, ese se mantiene firme, porque el que está con él es más poderoso que el que está allá afuera. Sí, querido hermano, póngase a cuenta con el Señor. Arregla tu vida. Busca la dirección de Dios. Habla con Dios. Dice la poderosa palabra de Dios en Jeremías 33:3, dice: clama a mí, que yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que vos no conocéis. Clamemos a ese Dios maravilloso, porque el Dios que yo y usted adoramos y buscamos es un Dios que escucha y es un Dios que habla. Bendiciones, que Dios los bendiga.